Me imagino que sabes que todas las personas físicas tienen la obligación de presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta, el ISR. De esto hablaremos el día de hoy. Soy Quetzal López y te agradezco que nos acompañes en otro video más de Fiat Legal. Durante el mes de abril, todas las personas físicas deben presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria SAT por los ingresos recibidos en el ejercicio fiscal, o como mejor lo conocemos, el año inmediato anterior. Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, independientemente de cuándo comenzaste a generar ingresos. Si te preguntas por qué tienes que presentarla, es porque aunque a mes haces pagos de este impuesto, estos son abonos al impuesto sobre el ingreso total del año. Pero presentar la declaración no es complicado. Solo tienes que primero entrar al portal del SAT, entras a la sección de declaración de personas físicas y después inicia sesión con tu RFC y contraseña o con tu e-firma, la antes llamada firma electrónica avanzada. Luego, revisa la propuesta prellenada. El SAT ya tiene toda la información que se facturó con tu RFC, patrones, bancos y a quien le pediste factura. 3. Agrega las deducciones personales que no vengan cargadas. Después de esto, si te dice que tienes saldo en contra o a favor, pues ya sabes. Y quinto, envías la declaración, cargas tu clave interbancaria si tienes saldo a favor y descargas el acuse. Se acabó. Es así de simple. Pero empecemos por definir quiénes tienen la obligación de presentar la declaración anual. Estos son los que perciben ingresos por, primero, sueldos y salarios en casos específicos. Segundo, prestación de servicios profesionales o llamados honorarios. Tercero, actividades empresariales. Cuarto, arrendamiento de bienes inmuebles. Quinto, enajenación o adquisición de bienes. Sexto, intereses o dividendos. Séptimo, y si tuviste la suerte de obtener un premio como la Lotería Nacional y rebasa ciertos montos, estás obligado a presentar tu declaración. Todas estas personas deben declarar a finales de abril, de acuerdo a ciertas condiciones que vamos a desglosar y con algunas excepciones. En principio, si el monto de tus ingresos por el año calendario anterior supera los 100,000 pesos en algunos regímenes o 400,000 pesos en otros, tienes la obligación de presentar la declaración anual, o en caso de ingresos mixtos, como si tuviste 2 o más patrones durante el año anterior. Pero antes de seguir, te invito a darle me gusta a nuestro video, califícalo con 5 estrellas en la plataforma que nos veas o escuches. Nos ayuda mucho a llegar a más personas y nos motiva a seguir generando contenido de valor. Y si aún no nos sigues, me encantaría que lo hicieras y actives las notificaciones para que te avisemos cuando subimos nuevo contenido. Seguramente quieres saber si no eres una persona obligada a presentar la declaración anual o estás exenta. Te cuento 7 casos que no tienes obligación de presentarla anual. En primer lugar, si estás en el régimen de asalariados con ingresos menores a 400,000 pesos anuales y no cambiaste de empleo o solo tuviste un patrón y no tuviste otros ingresos adicionales como arrendamientos, intereses, honorarios, etcétera, estás exento. En segundo lugar, si tuviste ingresos por intereses bancarios menores a 100,000 pesos anuales y no tuviste otros ingresos acumulables, estás exento de presentar tu declaración anual. En tercer lugar, si tuviste ingresos por dividendos o ganancias de bolsa menores a 100,000 pesos anuales y como en los casos anteriores no tuviste otros ingresos, no debes presentar tu anual. Siguiendo los casos en que no eres una persona obligada a presentar la declaración anual o estás exento de la obligación, tenemos en cuarto lugar todos los ingresos por pensiones siempre y cuando tu único ingreso proviene de una pensión y no supera el límite de los 400,000 pesos anuales o recibas 2 pensiones. No estarás obligado a presentar la declaración anual. En quinto lugar están los ingresos exentos. Si tus ingresos provienen de fuentes como becas, indemnizaciones, seguros de vida, etcétera, no necesitas presentar la declaración anual. En sexto lugar, si recibiste préstamos o donaciones menores a 600,000 pesos anuales y no tuviste otros ingresos, no necesitas presentar declaración. Y en último lugar, el régimen simplificado de confianza, RECICO, al ser un régimen especial, presenta declaraciones de forma mensual y no presenta anual. Agregando a lo que hemos platicado, te cuento lo siguiente. Primero, debes presentar declaración si tuviste los llamados ingresos mixtos, es decir, si trabajaste para 2 o más patrones en un ejercicio o tienes ingresos de diferentes regímenes como asalariado y rentas y otras combinaciones, es muy probable que tengas que presentar tu declaración anual. Segundo, si no estás obligado a presentar tu declaración, tal vez deberías reconsiderarlo, puesto que las llamadas deducciones personales solo se pueden aplicar en la anual. Veremos más a detalle cuáles son. Pero si realizaste gastos facturados a tu nombre en los conceptos de gastos médicos, pagos de colegiaturas, créditos hipotecarios, etcétera, estas deducciones podrían generar un saldo a favor. Una pequeña acotación en este caso del saldo a favor. Entramos en un caso curioso, pues podrías presentar una solicitud de evolución más adelante y que es más enredosa y que requiere un conocimiento especializado
autorizado o un contador, pero si la presentas en la anual, procede una devolución automática con menos requisitos y claro, te la van a pagar siempre que los cumplas. Pasemos a hablar de cómo se genera el saldo a favor en tu declaración anual. Y como dijimos anteriormente, durante todos los meses tienes pagos provisionales, ya sea que tú los pagues o que te lo retengan, y al final del año deberás hacer el pago sobre el total de los ingresos obtenidos. Así que cuando el monto pagado o retenido es mayor a lo que deberías pagar, se genera este saldo a favor. Adicionalmente, como dijimos, tenemos unos gastos que se pueden realizar en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la declaración y que los deduces sobre el monto total de los impuestos. Estas son las llamadas deducciones personales y son 9. La primera, los gastos médicos. La segunda, el pago de colegiaturas. La tercera, los intereses pagados por créditos hipotecarios. La cuarta, los gastos funerarios. La quinta, donativos. La sexta, aportaciones voluntarias a la Afore. La séptima, primas de seguros de gastos médicos. La octava, el transporte escolar. Y la novena, las cuentas especiales y personales para el ahorro. Veamos las generalidades de cada uno, pero antes digamos que estos gastos son deducibles para quien declara, así como para sus dependientes económicos, hijos, padres, esposos o concubinos legalmente declarados. Así que, en primer lugar, la deducción más común son los gastos médicos. Estos incluyen honorarios médicos, dentista, tratamientos y consultas, obviamente, servicios de psicología y nutrición, gastos médicos por incapacidad o discapacidad, gastos hospitalarios, medicinas incluidas en las facturas por hospitalización, análisis clínicos, estudios de laboratorio, prótesis, compra o renta de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación, honorarios a enfermeras, lentes ópticos graduados, hasta 2,500 pesos en el ejercicio por cada persona dependiente tuya a la que le facturen lentes. Es importante aclarar que el SAT solicita que las facturas de médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos deben ser emitidas por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Segundo, después están los pagos de colegiaturas. Puedes deducir diversos montos por este concepto, mismas que deben ser cobradas por colegios o instituciones privadas que cuentan con un reconocimiento de validez oficial de estudios o REVOE, pero no deben exceder los siguientes montos: en preescolar, 14,200 pesos; en primaria, 12,900 pesos; en secundaria, 19,900 pesos; profesional técnico, 17,100 pesos; bachillerato o su equivalente, 24,500 pesos. Este monto es por dependiente en forma anual y debe contener la CURP del beneficiario o estudiante. Siguiendo con las deducciones personales deducibles, en tercer lugar están los intereses pagados por créditos hipotecarios. De estos se puede deducir el interés real devengado y pagado por crédito hipotecario con un banco, con el Infonavit o con el Fobiste. No es complicado, ellos deben darte esta constancia de intereses reales pagados. Importante, el crédito de tu casa no debe exceder de los 5,331,000 pesos en este 2025. En cuarto lugar están los gastos funerarios. Son deducibles mientras no pases de la UMA, la unidad de medida y actualización elevada al año, equivalente a un poco más de 41,000 pesos en este 2025. Recuerda que aplica para tus dependientes mientras no tengan un ingreso mayor a una UMA anual, es decir, la misma cantidad. Quinto, están los donativos, mismos que deben ser a instituciones autorizadas por el SAT para recibir donativos deducibles y a la federación, con un límite de ingresos acumulables del ejercicio inmediato posterior tuyos hasta del 7% para los otorgados a donatarias autorizadas y hasta del 4% para los otorgados a la federación. Pero hay más deducciones. En sexto lugar, las aportaciones voluntarias a la Afore, misma que debes realizar directamente a la cuenta individual de la administradora de fondos del retiro, es decir, Afore. Aquí tienes una ayuda para tu vejez libre de impuestos, pero, y siempre hay uno, por la cantidad que resulte menor entre el 10% de tu ingreso anual acumulable del ejercicio inmediato anterior o 5 veces la unidad de medida de actualización, la UMA, elevada al año, es decir, hasta un poco más de 206,000 pesos anuales para este 2025. Séptimo, las primas de seguro de gastos médicos son deducibles hasta por 5 UMAs o hasta el 15% del total de tu ingreso acumulable, lo que resulte menor para ti y para tus dependientes. El octavo punto de las deducciones personales para tu declaración anual es el transporte escolar. Hay algunos colegios que consideran el transporte escolar obligatorio, por lo que en este caso es deducible de impuestos, pero con un CFDI, es decir, una factura por la cantidad correspondiente y que debe estar separada de los otros gastos escolares. Y por último, están las cuentas especiales y personales para el ahorro. Aquí puedes deducir las cantidades que depositas en cuentas personales o para el ahorro, o pagos de primas de seguros que tengan como base un plan personal relacionado con la edad, jubilación o retiro. El monto no debe superar los 152,000 pesos anuales. Tiene la salvedad de que no puedes sacar ese dinero antes de cumplir los 65 años, si no acumulas a tus ingresos personales en ese año. Y si eres pensionado, te preguntas
preguntas si debes presentar declaración anual, pues de entrada pensaríamos que ya se pagó el ISR de los ingresos que generaron el pago de la pensión, pero te cuento que sí hay casos en los que se debe presentar la anual y tal vez pagar impuestos. El primero, empecemos por decir que las pensiones y jubilaciones están exentas de pago de impuestos sobre la renta con el límite de 15 veces la unidad de medida de actualización anual UMA, es decir, 619,000 pesos o 51,591 pesos mensuales. Segundo, si recibes ingresos anuales superiores a los 400,000 pesos y aunque parece una contradicción, o tienes dos o más ingresos por pensión, aun y cuando no supere los 400,000 pesos, por ejemplo, ISSSTE y viudez, o si adicionalmente de la pensión rentas un inmueble o ejerces de cantante o alguna actividad empresarial, entonces sí podría ser sujeto al pago del impuesto y tienes la obligación de presentar tu declaración anual. ¿Y cuáles son mis recomendaciones finales? Primero, no te esperes a la fecha límite de presentación, que como dijimos es el 30 de abril. A veces se dan prórrogas, pero no hay obligación del SAT de hacerlo. Además de que el portal se satura y puede que no se ejecute tu devolución automática. Segundo, pide facturas de tus deducciones personales. Puedes tener un paguito extra en mayo que te puede ayudar a pagar inscripciones de escuelas o a comprarle un regalo a la mamá en su día. Tercero, si estás obligado, presenta tu anual. La multa va de los 1,800 pesos a más de 44,000, lo que puede generar recargos, embargo de bienes, bloqueo de cuentas o la cárcel en casos ya extremos. Adicionalmente, tu buró de crédito se verá afectado. Cuarto, parece caro, pero asesórate de un contador. Es el que sabe de impuestos y te puede salir más barato y recuperarte un saldo que no contemplabas. Es todo por hoy. Yo soy Quetzal López. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram. Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.